Saludos a todos ustedes, estudiantes del trayecto inicial del Programa Nacional de Formación en Psicología Social. Les damos la bienvenida a este segundo momento de nuestra unidad curricular, Introducción a la Metodología de Proyecto, sección A y sección B, a cargo de la profesora Mayelis Moreno y de quien les habla, Carlos Rivas, coordinador del programa de Psicología Social de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. El tema que nos corresponde en este momento debatir tiene vinculación con el conocimiento, los debates en torno al conocimiento. Y bueno, vamos a estar discutiendo sobre este tema. Además, recomendarles que evidentemente luego de ver este video puedan hacer lectura de los dos primeros capítulos del texto La colonialidad del saber. Capítulo número 1 a cargo de Edgardo Lander y el capítulo número 2 a cargo de Enrique Dussel. Dos documentos, dos textos, dos artículos sumamente importantes que complementan este video. Es muy importante hacer la lectura y bueno, posteriormente a las lecturas y a la comprensión y a desarrollo, pues después de ver este video van a hacer un análisis o una interpretación escrita y una opinión. Queremos escuchar una opinión vía oral. La van a compartir por los grupos correspondientes a la unidad curricular. Entonces, tenemos que hablar del conocimiento es sin duda alguna uno de los temas más importantes que le incumben pues a la humanidad. Una de las preocupaciones de los temas de debate que han generado más polémica en las ciencias sociales ha sido el del conocimiento. ¿Cómo se construye el conocimiento? Bueno, hay muchas visiones, hay muchas interpretaciones, hay muchas corrientes sociales que explican este tema de la construcción del conocimiento y del saber. Vamos nosotros en primer lugar, y ya entrando en materia, con esta presentación, con este primer elemento que estamos socializando aquí, que ustedes están viendo, ¿verdad? Tiene que ver sin duda alguna con lo humano. Hablar del conocimiento, podríamos decir, bueno, que es una de las características que nos identifican como humanos. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento sin duda alguna tiene que ver con procesos que tienen que ver con, en primer lugar, con la sobrevivencia, ¿no? A través del largo proceso histórico que identifica a nuestra especie, pues, ¿no? Que es una especie animal que, bueno, ha dado saltos en el tiempo y en la evolución y que se diferencia, pues permite que se diferencia con otras especies animales. Pero bueno, cuando hablamos de conocimiento, hablamos en primer lugar, y en ese largo proceso histórico que identifica pues a nuestra especie, tiene que ver con la sobrevivencia. La sobrevivencia y bueno, también con el uso de determinadas herramientas que dan pie a la construcción de procesos, pues a la construcción de procesos que van a dar cuenta de la reproducción de la vida y de la reproducción también de lo social. Y que bueno, ese uso de herramientas van a dar cuenta de un proceso también de sistematización o de sistematicidad en cuanto al uso de ese tipo de herramientas para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, otra cuestión que va a ser bien importante va a ser
la institucionalización de esos procesos, ¿no? Institucionalización en términos formales y no formales, digamos formales en nuestra civilización actual, pero no formales en cuanto a ese proceso de sistematicidad de procesos que se viene dando a partir de la reproducción de la vida, pues, ¿no? Y que tiene que ver con una categoría que utilizan los autores de un texto que ustedes en algún momento van a revisar, que se titula La construcción social de la realidad, un texto escrito por Luhmann y Berger, y que tiene que ver con la economía del esfuerzo, ¿no? Cómo las sociedades están siempre en búsqueda de la construcción de eso, de la economía del esfuerzo, para que todos los días no comencemos de nuevo, sino que hayan procesos que se institucionalizan, pues, ¿no? Que se institucionalizan y que forman parte del conocimiento que se transmite a través de la oralidad, a través del canto, a través del cuento, a través, bueno, de múltiples herramientas que los seres humanos utilizamos para que las nuevas generaciones puedan, bueno, saber cómo se han venido ocurriendo cosas, pues cómo se vienen haciendo cosas para que la vida siga en su dinámica, pues siga en su reproducción propia, lo que Maturana denomina como la autopoiesis, pues, ¿no? La autopoiesis de la vida. Entonces, bueno, vemos cómo las sociedades humanas utilizan el conocimiento como una cuestión innata, propia del hecho vital, para poder darle reproducción a la vida y a lo social, al hecho social, pues, ¿no? Lo social como un elemento que requiere del conocimiento para su propio sustento y para su propia reproducción. Esto va a ser bien importante porque entonces estaríamos asistiendo a una noción intrínseca de la vida humana. Pues la vida humana requiere del conocimiento para poder reproducirse, pues, ¿no? Reproducirse en sus contextos, en su proceso cultural, en su proceso propio, pues, característico de cada entorno, de cada etnia, de cada realidad, pues, ¿no? Entonces, el conocimiento forma parte, pues, de lo humano, ¿no? No está fuera de lo humano. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque luego de eso vamos a asistir y aquí vemos una línea del tiempo, luego de eso vamos a asistir a una suerte de construcción de conocimiento desde la concepción eurocéntrica, ¿no? Que es el conocimiento que va a dar pie a lo que vamos a conocer luego como el conocimiento científico. Una construcción eurocéntrica que, bueno, va a ser cuestionada por autores como los que vamos a tener que revisar, por autores como Edgardo Lander y Enrique Dussel, en este texto, que además les recomendamos que lo revisen en algún momento completo. Hay una serie de autores y una serie de trabajos allí que consideramos son bien importantes para elevar la conciencia en cuanto a pensamiento crítico, pues, ¿no? Y aquí vemos una línea del tiempo: siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. ¿Qué ocurre en Europa en este periodo? Bueno, en Europa, o para Europa, va a ser bien importante algunos elementos que bueno, van a dar pie a la construcción de este discurso. Este discurso se va a convertir en el discurso hegemónico, negador además de otras posibilidades, negador además de otros procesos. Va a ser el momento en el que se construye la idea de la historia
en contraposición a la prehistoria. La historia en contraposición a la prehistoria. La historia, bueno, como ustedes bien pueden haberlo identificado, ¿no? Ese cuento o esa narrativa de que la historia surge a partir de la invención de la escritura y son los pueblos que tienen escritura los únicos que tienen historia, quedando relegado al ostracismo, al olvido, los pueblos que tienen oralidad o los pueblos que tienen otras formas de sistematizar el conocimiento que le da reproducción a su propio proceso social. Entonces esa idea, bueno, se va a construir a partir de esta noción eurocéntrica del conocimiento. El siglo XVIII va a ser un siglo sumamente importante para Europa, es el siglo en el que ocurre la Revolución Francesa, es el siglo en el que emerge una clase social que sin duda alguna va a ser una clase social revolucionaria para el momento, como es la burguesía, y que, bueno, va a poner todos sus aparatos ideológicos, todo su aparato cognitivo en construir una hegemonía en el plano subjetivo totalmente diferente a la existente para el momento, que estamos hablando, bueno, de lo que conocemos hoy como el antiguo régimen, el feudalismo, ¿no? Bueno, va a emerger una corriente económica que va a dar parto o surgimiento de una nueva clase social como es la burguesía, y esta clase social va a necesitar de instrumentos ideológicos que den pie para que su idea cale pues en el escenario social del momento, para la Europa del momento. Siglo XVIII, en el que va a surgir la ilustración y el enciclopedismo. La ilustración y el enciclopedismo, bueno, van a construir la idea de que, bueno, la razón ya no la va a tener la iglesia ni la religión, sino que la razón va a ser un elemento fundamental para organizar a la sociedad y a sus instituciones. Las instituciones de la sociedad deberían estar regidas por la razón y no por la idea de la religión. Y bueno, la ilustración va a tener una presencia importante en el proceso de construcción de nuevas instituciones, de un nuevo ordenamiento social, de una nueva civilización que, bueno, dé cuenta de otra lógica. Evidentemente la ilustración y el enciclopedismo van a jugar un papel fundamental, central en este siglo, en el siglo XVIII. Es el siglo de las grandes revoluciones políticas y económicas en Europa, ¿no? Y Europa, por su característica de espacio territorial colonizador, bueno, va a irradiar pues digamos, a los territorios donde tiene esa influencia, va a irradiar este tipo de ideas, este tipo de planteamientos, ¿no? Bueno, va a ser el siglo de las grandes revoluciones. La revolución se va a desarrollar, la revolución francesa en 1789, la revolución de independencia de los Estados Unidos, quien para el momento era colonia inglesa, en 1777. Y bueno, va a ser la génesis pues de las grandes revoluciones en Hispanoamérica, en los países de Latinoamérica, sobre todo de habla hispana, sobre todo los que tenían dominio, los que estaban bajo el dominio español y del dominio francés. Digo el dominio francés también porque, bueno, la ilustración va a tener esa característica de haberse desarrollado fundamentalmente en dos núcleos, ¿no? En el núcleo, lo que conocemos como el núcleo francés y el núcleo inglés. Esos dos núcleos y los países, por tanto, los territorios que estaban bajo el dominio colonial de estos núcleos, bueno, van a recibir pues esta influencia crítica de la ilustración, ¿no? Que cuestionaba no solo a la religión, sino también al ordenamiento monárquico existente para la época. Bueno, se van a dar
va a entrar el siglo XIX y se van a dar los procesos de independencia en Hispanoamérica y en otros territorios del Caribe, sobre todo Haití como un foco bien importante, ¿verdad? Y bueno, posteriormente se va a dar un debate desde Europa sumamente importante que tiene que ver con el desarrollo del positivismo, de las grandes, el surgimiento del positivismo como una de las grandes teorías sociales que van a surgir desde Europa, precisamente para legitimar a Europa como la gran civilizadora, como la gran, digamos, como la meca del conocimiento racional, del conocimiento científico, y el positivismo va a ser una teoría o una filosofía que va a marcar, digamos, un hito importante para la construcción del conocimiento, ¿no? Y van a empezar desde el positivismo a definir las sociedades, ¿no? Los tipos de sociedades, que los tipos de sociedades, bueno, pueden estar inmersos en determinadas categorías y van a tratar de construir leyes sociales que identifiquen, cataloguen al mundo en determinados momentos, en determinados tiempos históricos. El positivismo, palabras más, que bueno, es una teoría construida por Augusto Comte, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, va a dar cuenta de de los momentos por los que atraviesan distintas sociedades, ¿no? Las sociedades que están dentro de las tradiciones, dentro del ámbito metafísico y dentro del conocimiento comprobable, ¿no? Que en definitiva va a ser el conocimiento científico, pues. Y además el positivismo viene a decirle al mundo que las sociedades que logren avanzar hacia la construcción del conocimiento comprobable, racional, científicamente válido, son las sociedades que inexorablemente alcanzarán el progreso, ¿no? Bueno, a partir de toda esta construcción filosófica, de toda esta construcción teórica, bueno, a surgir pues las principales ciencias, pues, ¿no? Que hoy día van a, van a tener presencia pues en el discurso científico universal, global, pues, ¿no? Ciencias exactas, ciencias globales. Y bueno, la biología va a tomar pues presencia en Europa y va a tratar pues de explicar pues el origen del hombre, el origen de la vida pues en el planeta, ¿no? Precisamente Darwin, Charles Darwin, en este siglo construye su teoría sobre la evolución de las especies, y esta teoría va a ser influyente grandemente en cuanto a la construcción de ese conocimiento hegemónico, pues, ¿no? Que se da en un contexto determinado, en este caso el europeo. Esa corriente que explica pues el origen del hombre, el origen de las especies, que por cierto se titula así su texto, El origen de las especies, y digamos con esa explicación de cómo las especies han venido evolucionando a partir de determinados procesos. Bueno, vamos a asistir a una teoría que desde lo social va a incidir grandemente en la explicación de cómo la humanidad llega a ser lo que es. Y el evolucionismo va a emerger como el evolucionismo, no solo desde lo biológico, sino ahora desde lo social, va a emerger como una teoría influyente en el siglo XIX, sobre todo entre los años 1860 y 1890. Hay un debate que se da en el ámbito de las ciencias sociales donde
bueno, Lewis Morgan, Taylor y otros pensadores van a construir sus teorías sobre lo social. Lewis Morgan va a ser uno de los teóricos más importantes de este momento con su texto La sociedad primitiva, donde cataloga la sociedad, donde asegura, pues afirma que la sociedad transita tres momentos importantes. Tres momentos importantes que van a ser, digamos, van a convertirse en una especie de, para el momento, ¿no? Para mediados del siglo XIX, se van a convertir en una especie de leyes fundamentales para la comprensión de la sociedad. Entonces, esta construcción de Morgan, ¿verdad? Esta construcción de Morgan del siglo XIX y que sustenta al evolucionismo, digamos que va a ser el eje fundamental que le da sustento a esta teoría. Una teoría que después va a ser cuestionada. Después va a ser cuestionada y van a emerger otras posibilidades de comprensión del desarrollo humano. En el siglo XX, con todo este debate que se da desde la psicología, desde la sociología y desde la antropología, vamos a asistir a otras nuevas concepciones de la teoría social, donde entra el funcionalismo y el estructuralismo. El funcionalismo va a decir, no, las sociedades no transitan, va a cambiar el método además, ¿no? Van a cambiar el método de, van a suplantar el método deductivo, que es el método que utilizan los evolucionistas, y van a empezar a implementar el método inductivo, van a empezar a interpretar a la sociedad desde lo local, desde lo que ocurre en determinada sociedad, y desde allí pueden hacer interpretaciones de la humanidad, pues, ¿no? Entonces van a cambiar el método deductivo que utiliza el evolucionismo y van a empezar a implementar el método inductivo. Esto es bien importante, hablando de metodologías de estudio. Entonces ellos van a decir que no, ya ese método de salvajismo, barbarie y civilización expuesto por Morgan, ya no va a ser, o por Morgan y por los evolucionistas, ya no va a ser el método que explique la evolución de la humanidad, sino que, bueno, vamos a entender ahora los propios procesos dados en las localidades y en las etnias específicas de cada territorio. Y eso, bueno, va a dar pie a la construcción del evolucionismo. Ahí se va a dar un debate importante entre, por ejemplo, Malinowski y Radcliffe Brown, y entre otros, pues, sobre todo entre la escuela inglesa, y bueno, quienes van a debatir, pues, sobre estos procesos, pues, de construcción de la humanidad, pues, ¿no? Y que tienen que ver con el conocimiento. Luego, bueno, va a entrar a la escena Levi-Strauss y con el estructuralismo y los lingüistas, y bueno, van a dar otra explicación de la construcción humana, pues, ¿no? Entonces, esa, digamos, es la visión muy resumida, ¿verdad?, de lo que es la construcción del conocimiento, bueno, desde una mirada un poco más antropológica, ¿verdad?, pero dando cuenta de la visión eurocéntrica, pues, precisamente de lo que ha sido, pues, la construcción de las grandes teorías sociales. Es bien importante esto para que ordenemos ideas y ordenemos procesos. ¿Cómo llegamos nosotros a tener el conocimiento que tenemos, ¿verdad? ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda pensar en el conocimiento liberador. Nos queda pensar en el conocimiento liberador, un conocimiento que tiene que ser útil a nuestras realidades, sin olvidar esos grandes debates, sin olvidar esas grandes
discusiones que se han dado a través del tiempo, a través de la humanidad, ¿no? Y sin olvidar además que nosotros formamos parte de esa realidad occidental, que estamos cuestionando y que tenemos que ser capaces de edificar un conocimiento, digamos, crítico en función de nuestras realidades, nuestras propias realidades. Y hablamos de esos retos, de que tenemos que construir un conocimiento liberador. Ese conocimiento liberador tiene que ser fundamentalmente no eurocéntrico o no eurocentrista, que tiene además que dar reconocimiento a los otros saberes, a las otras formas de saber que están allí y que quizás están sistematizadas de otra forma, o que no están sistematizadas y tienen que ser sistematizadas. Bueno, nosotros tenemos que estar atentos a esa posibilidad de construcción de esos saberes. Además, teniendo en cuenta de la existencia de la alteridad, de que existe otro, de que hay un conocimiento existente y que ha sido negado por Occidente, que ha sido negado por estas teorías sociales eurocéntricas, y que ese otro existe y que a ese otro hay que darle rostro, hay que darle voz, hay que acompañarlo en su proceso, y que no tenemos que ser parte de, o digamos, no tenemos que ser reproductores del epistemicidio, en términos de Boaventura de Sousa Santos, cómo se construye un conocimiento que mata a otros saberes. Y además, dar cuenta de la diversidad. El conocimiento se construye a partir de la diversidad, y es la diversidad la que permite dar cuenta de muchas otras formas de interpretación del mundo y de solución de problemas, pues, ¿no? La necesidad va a jugar un papel fundamental en todo este cuento. Se construye conocimiento a partir de la solución de problemas que le atañen a los seres humanos. Las necesidades van a ser la madre del conocimiento. Y que para nosotros hoy, en el siglo XXI, en nuestro país, en nuestro territorio, en nuestra región, requerimos de la construcción de una nueva epistemología. Boaventura de Sousa Santos, que es un autor fundamental en todo este debate, en toda esta discusión, habla de la construcción de una epistemología del sur. Nosotros, bueno, podemos agregar la necesidad de construir una epistemología del sur, pero también de una epistemología de la tropicalidad para nuestro caso, ¿no? Venezuela, un país del trópico, que tiene unas características geográficas determinadas, una biota distinta a la de los países del norte y los países del sur. Es decir, construir conocimiento situado, dice el mismo Boaventura de Sousa Santos. ¿Para qué? Bueno, para que haya más democracia y más justicia social. En términos generales, bueno, asistimos a esta gran discusión, una discusión sumamente importante, una discusión que consideramos es fundamental para que, bueno, puedan seguir desarrollándose procesos de producción de saber. Recuerden ustedes, jóvenes, que el hecho educativo es digamos, se trata de un ejercicio para la producción de ideas, para la producción de reflexiones profundas, no para el consumo de ellas. Así que, bueno, nosotros estamos llamados a construir y edificar un pensamiento crítico que pueda dar cuenta de nuevas posibilidades sociales, que esté contextualizado y que sea socialmente útil para la transformación social. Bueno, ¿qué nos queda? Nos queda hacer las lecturas, la lectura de Edgardo Lander sobre la colonialidad del saber, y el siguiente capítulo de ese texto, un texto sobre el eurocentrismo del profesor Enrique Dussel. Y entonces, bueno, vamos a interactuar a través de los grupos
con sus apreciaciones en audio y sus escritos. Es necesario que nos sentemos a escribir, es necesario que nos sentemos a reflexionar y a producir las ideas que necesita nuestro momento histórico. Este tiempo histórico que estamos viviendo requiere de nuevas ideas, requiere de nuevos conceptos, sobre todo requiere de mucho compromiso para transformar las realidades a las que hoy día, bueno, estamos asistiendo. Esperamos, la profesora Mayelis Moreno y mi persona, esperamos que este video haya sido de bastante agrado y sirva de insumo, pues, para que nosotros sigamos construyendo el saber que nos permita avanzar hacia la construcción de nuevas realidades. Reciban todos ustedes un gran abrazo y esperamos de ustedes lo mejor. Y por eso hacemos este esfuerzo para que ustedes, bueno, tengan, dentro de las dificultades que estamos atravesando, reciban una educación de calidad y sobre todo puedan atreverse a producir las ideas que necesita nuestra sociedad. Un abrazo, tengan todos muy buenas tardes.